Bueno, en este vídeo os voy a enseñar el operador de incremento este de aquí, el más igual, ¿eh? Claro, este es un poquito más difícil que los anteriores, ¿vale? Yo parto aquí del struct punto este. De hecho lo vamos a comprimir todo un poquito para que quepa bien, ¿vale? De hecho este vector no se necesita, no sé qué anda, qué anda haciendo por aquí. Vale, yo voy a hacer el más igual, ¿eh? O sea, ya lo voy quitando aquí. ¿Qué tenemos hecho de momento por eso? Tenemos estos dos de aquí, ¿vale? Así cabe bien en la pantalla. De hecho, mira, pum, ahora cabe mejor. ¿Vale? ¿Qué tenemos hecho? Pues el struct punto, tenemos un operador de suma que nos permite hacer este tipo de sumas, ¿vale? Vale, perfecto. Tenemos el de mostrar el punto, perfecto también, ¿vale? Y nos gustaría tener este de aquí, de hacer P3 más igual a P2, por ejemplo, así, ¿vale? Imaginaos que queremos hacer la suma así. Primero ponemos P3 igual a P1 y luego le sumamos P2, ¿entendéis? Claro, yo voy a insistir una vez más y voy a escribir la equivalencia de esta operación de aquí, que es una operación un poquito distinta, es una asignación con operación. Pero eso realmente es una llamada a el operator más igual con P3 y P2. Pero ¿qué pasa cuando tú haces esta instrucción de aquí? Hay que pensar en la semántica, es decir, en lo que ocurre realmente cuando tú haces esto. ¿Qué ocurre? Que se tiene que coger el objeto P3, se tiene que coger sus campos X e Y y se le tiene que sumar los valores que hay en X e Y de P2, ¿vale? Correspondientemente, es decir, la X con X y la Y con la Y, ¿no? ¿Vale? Pero esto modifica el objeto P3, o sea que si os fijáis que si lo llamamos como una función, esta función no es una función sino una acción, porque P3 va a pasar por referencia y va a ser modificado, es decir, eso modifica P3. No es lo que pasa en el operador más. En el operador más, el normal, ¿no? Imaginaos que hiciéramos así, P1 más P1, ¿no? ¿Vale? P3 igual a P1 más P1, que se puede hacer tranquilamente, ¿no? ¿Qué pasaría aquí? Pues nada, que se cogen los valores, bueno, se pasa por referencia a P1 y D2, pero no se modifican. Se utilizan esos valores aquí, se construye un objeto que se devuelve, pero en esta suma de aquí con la asignación, el que tiene que ser modificado es P3 in situ, digamos, ¿eh? No se utiliza otro objeto aparte, sino se modifica ese. Entonces, ahí es donde hay que ir con cuidado. Ese operador lo haremos void, ¿eh? Ahí es donde uno puede escoger y en este podríamos escoger otras cosas, pero yo os recomiendo que pongáis void, ¿vale? ¿Y qué hay que hacer más? Pues fijaos, el primer punto pasa por referencia, este es el que queremos modificar, ¿eh? Y yo normalmente le llamo punto P, por ejemplo, y este de aquí le llamo el otro, así, otro, ¿vale? O other, si queréis, en inglés. Pero bueno, a mí me da el rollo este de poner las cosas en inglés en los programas también, ¿no? Pero ahora, como los vídeos están en castellano, pues en castellano. O en español, vamos. Digo otro, vale, el punto otro. Este es el que nosotros queremos modificar. Y luego está el otro. De hecho, claro, si yo le quiero añadir a la X del P lo del otro, ¿qué puedo hacer? Pues precisamente puedo aprovechar que existe un operador más igual para enteros, ¿no? ¿Vale? Y lo hago así, un poco... digamos, es el espejo de la misma operación, pero para cada miembro de la estructura punto, ¿no? ¿Vale? Ya está, no hay que hacer nada más. No era tampoco tan difícil. Lo que pasa es que hay que pensar muy bien cómo funciona realmente el operador para hacerlo correcto. Es decir, P2 se toma como un dato y P3 se toma como una cosa que hay que modificar, ¿no? Entonces, si lo llamo así, hay que respetar esos roles, ¿no? P3 es el que es modificado y el primer parámetro, por tanto, pasa por referencia y es modificado. No se devuelve nada porque esta llamada aquí no es nada. Pero fijaos, en la anterior, el operator más, que era como esto, era como hacer así, operator más de P1 P2, el resultado de esa función es el que se acaba asignando en P3, de forma que hay que devolver algo y por eso esto devuelve un punto, ¿vale? Pero ahora P3 más igual a P2 se invoca como una acción directamente, así, ¿no? Entonces eso no devuelve nada, ¿eh? Modifica P3 pero no devuelve nada, ¿vale? Bueno, vamos a quitarlo y vamos a dejar ya más igual a P2, ¿vale? Y vamos a pensar un segundo qué daría si sumamos dos veces P1, ¿eh? Vamos a hacer así, P1 más P1 más P1, ¿eh? Hacemos así, que quedará 0,10, ¿no? En teoría, o sea que P3 será 0,10. Si lo sumo un 5 será 5,10, ¿vale? Ese es un poco el resultado que queremos obtener, o que pensamos que obtendríamos, ¿eh? Pues ahí lo tenéis, 5,10 es, ¿vale? Sin problemas, ¿vale? Entonces, este operador tiene esta pequeña historia, que es que el primer parámetro pasa por referencia porque hay que tener en cuenta que le estás
sumando a él, no a nadie más, ¿no? Y eso es lo que hace realmente y es lo que hace normalmente. Incrementar, cuando yo hago así, a más igual a 1, estoy incrementando, bueno, más igual a 2. Si esto es un entero, estoy incrementando por 2a, o sea, a se modifica, ¿no? O sea, los operadores requieren que entiendas muy bien todas las instrucciones que has escrito hasta el momento, porque te estás convirtiendo tú en responsable de qué significan esas instrucciones o esos operadores con tus tipos, con los tipos que tú hayas hecho. Por tanto, tienes que conocer perfectamente cómo funciona todo, ¿no? Es decir, escribir operadores es más difícil porque te metes en el lenguaje ya y estás como modificando el lenguaje en parte, y por tanto tienes que hacerlo de acorde con cosas. O sea, se pueden hacer operadores. O sea, si lo haces mal, pues puedes hacer chapuzas muy grandes con esto, porque puede ser algo engañoso incluso. O sea, que hay que tener mucho cuidado y entenderlo bien antes de aplicarlo, ¿vale? Bueno, es un ejemplo este, pero ya veréis que hay de más difíciles, ¿eh?